Esta presentación es sobre las nuevas disposiciones del curso lectivo 2023, en la asignatura de inglés. Antes de empezar a ver las nuevas disposiciones, vamos a hacer un repaso sobre aspectos relacionados con el programa de estudio de inglés. Esto es importante para poder entender mejor la forma de llevar a cabo las nuevas disposiciones. Como punto número 1, el programa de estudio de inglés está enfocado en el desarrollo de competencias lingüísticas por medio de un tema. Como punto número 2, las competencias lingüísticas que el programa de estudio desarrollan son las siguientes. Tenemos la comprensión oral, que dentro del programa de estudio se ubica con el nombre del listening, o sea, escucha. El propósito de desarrollar esta competencia es que la persona estudiante pueda entender un mensaje oral, por medio de un audio o un video, o cuando escucha a una persona hablar. Luego, tenemos la comprensión escrita, que en el programa de estudio se ubica con el nombre de reading, o lectura. El propósito de esta competencia es que la persona estudiante logre entender un mensaje escrito, es decir, un texto. Luego, tenemos la interacción hablada o spoken interaction. El propósito de esta competencia es que la persona estudiante pueda interactuar oralmente por medio de una conversación. La otra competencia es producción hablada o spoken production. Esta competencia tiene el propósito que la persona estudiante pueda dar información sobre un tema por medio de un discurso, o cuando cuenta una historia, por ejemplo. Y por último, tenemos la competencia de la producción escrita, o sea, writing. El propósito de esta competencia es que la persona estudiante pueda escribir oraciones sobre un tema. Como punto número 3, cada competencia lingüística se visualiza por medio de descriptores, y estos descriptores están incluidos en dos apartados o secciones dentro del programa de estudio, conocidos como Goals y Assessment Strategies. En este caso los Goals vendrían a ser los objetivos, y los Assessment Strategies serían las estrategias de evaluación. En este sentido, tanto los Goals como los Assessment Strategies se identifican y se relacionan por medio de una letra y un número. La letra hace referencia a la competencia lingüística y el número denotan la cantidad de descriptores que tiene cada competencia lingüística. Como punto número 4, el programa de estudio está dividido por unidades y contiene 6 unidades. En este sentido, para abarcar todo el programa de estudio, se debe desarrollar las 6 unidades. Y como punto número 5, cada unidad contiene 4 temas. Estos temas contienen la información que se va a emplear para poder desarrollar las competencias lingüísticas. Aquí tenemos un ejemplo de una unidad del programa de estudio. Aquí es importante indicar que la estructura de la unidad es la misma en todos los niveles, tanto en primaria como en secundaria. Si se observa la flecha verde, encontraremos la sección donde se indican los 4 temas. Si observamos la flecha azul, encontraremos la sección de las competencias lingüísticas, que están agrupadas en el orden que se indicó anteriormente. Y si observamos la flecha roja, encontraremos la sección de los Goals. Como se dijo anteriormente, tanto los Goals y los Assessment Strategies se identifican con una letra y un número, y que la letra representa o se relaciona con la competencia lingüística. Entonces, por ejemplo, la L es de listening, la R es de reading, y así sucesivamente. Esta es la otra parte de la unidad del programa de estudio. Si nos fijamos en la flecha roja, podemos observar el apartado de los Assessment Strategies. Como se dijo anteriormente, también tienen una letra y un número, tal como se señala en la flecha azul. También se había dicho que tanto los Goals como los Assessment Strategies están relacionados por la letra y el número. Esto quiere decir que, como en este caso, si el Assessment Strategy se identifica con una L y el 1, este está relacionado con el Goal que tiene la L y el número 1. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que en la plantilla del planeamiento cada Goal y Assessment Strategy se colocan juntos, por medio de la letra y el número que los identifican. Ahora sí vamos a empezar a hablar sobre las nuevas disposiciones, y empezaremos con el planeamiento didáctico. Como punto número 1, en la plantilla de planeamiento se cambió la sección de las dimensiones por las competencias generales.
Con respecto a los demás componentes, estos son los mismos de la plantilla anterior. Como punto número 2, el planeamiento didáctico se entrega cada 6 semanas. En este sentido es importante indicar que se planea por unidad, es decir, la unidad abarca 6 semanas. Como se indicó anteriormente, cada unidad contiene 4 temas. En la plantilla de planeamiento se planea un tema por semana. Entonces, al ser 4 temas, se estarían abarcando 4 semanas de los temas de la unidad. La quinta semana es de reforzamiento, si es que hubo un tema que no se pudo abordar adecuadamente, y también se puede empezar a planear el mini proyecto. Este mini proyecto es una actividad que se desarrolla durante las lecciones, y es parte del trabajo cotidiano y está orientado a integrar las competencias lingüísticas por medio de los temas de la unidad. Aquí es importante aclarar que este mini proyecto no tiene una puntuación, sino que sirve de insumo para valorar el desempeño de la persona estudiante presente en las competencias lingüísticas, por medio de los temas de la unidad. Y en la sexta semana se presentaría el mini proyecto. Entonces, dentro del planeamiento, debe estar desglosado las actividades que van a estar relacionadas con la planificación y la presentación del mini proyecto. En total el planeamiento estaría constituido por 6 plantillas, una plantilla por tema que al ser 4 temas equivaldría a 4 plantillas, una plantilla para la quinta semana y una plantilla para la sexta semana. Por consiguiente, para presentar el planeamiento didáctico, se elaboraría una portada y se le incluiría las 6 plantillas del planeamiento. Como último punto, la persona docente debe seleccionar de 3 a 4 goals por tema. En este punto, no hay una norma establecida sobre las competencias que debe desarrollar, sino que la persona docente escoge las competencias lingüísticas a desarrollar, es decir, que no está obligado, por ejemplo, a tener que escoger un goal de listening, un goal de reading, sino que él o ella escoge las competencias que considere pertinentes. Aquí podemos observar la plantilla anterior del planeamiento. Se presenta dicha plantilla para poderla comparar con la nueva plantilla. Si nos fijamos en la flecha azul, podemos observar el apartado de las 4 dimensiones. Esta es la parte que se cambia por las 3 competencias generales. Los demás componentes se mantienen. Aquí se observa la nueva plantilla del planeamiento, y como podemos observar donde señala la flecha azul, que en lugar de las dimensiones, ahora tenemos las competencias generales. En este sentido, lo único que tiene que hacer la persona docente, es marcar la competencia general que se va a trabajar. En este punto, ya están establecidos los meses que comprende cada una de las competencias. Aquí podemos observar la plantilla específica para el planeamiento didáctico en la asignatura de literatura en lengua inglesa, en liceos bilingües públicos, y liceos experimentales bilingües, y secciones bilingües español-inglés. Si nos fijamos en la flecha verde, al igual que en las demás plantillas, en la sección de las competencias generales, la persona docente escribiría una X en la competencia que se va a relacionar con las actividades de mediación. Ahora vamos a hablar sobre la mediación pedagógica que está relacionado con la elaboración del planeamiento didáctico. Como punto número 1, anteriormente se dijo que la persona docente selecciona de 3 a 4 goals por tema. Como punto número 2, además se debe desarrollar un goal que está relacionado con la conciencia fonológica, que es como se conoce en primaria, o la fonética, que es como se indica en secundaria. Este goal está relacionado con la competencia de reading, o sea, comprensión de lectura. Como punto número 3, como se dijo anteriormente, el enfoque del programa de estudio es el de desarrollar las competencias lingüísticas por medio de los temas que se indican en la unidad. Para llevar a cabo este proceso, la persona estudiante realiza una actividad durante la lección que se conoce como tarea lingüística. Aquí no se debe confundir el término tarea como una actividad que se realizaría en la casa, sino que el término tarea, en este contexto se refiere a una actividad que se realiza durante la lección. Esta tarea lingüística está relacionada con el Assessment Strategy que la persona docente seleccionó con el tema que se está desarrollando en la semana. Recordemos que se desarrolla un tema por semana, y que ese tema va a desarrollar de 3 a 4 goals, y que cada goal está relacionado con cada Assessment Strategy por medio de la letra y el número. Entonces, durante la lección, se estaría desarrollando un goal por medio del tema de la semana. Por consiguiente, se desarrollaría una tarea lingüística por lección.
Y como punto número 4, no se enseñan aspectos gramaticales de forma aislada. En este sentido, la gramática es una herramienta que se utiliza para poder dar información del tema, ya sea de forma oral, como cuando se realiza una conversación o la presentación de un discurso, o de forma escrita, como cuando se escriben oraciones sobre el tema de la semana. La única forma de poder enseñar aspectos gramaticales es cuando dichos aspectos están relacionados con la información del tema. En otras palabras, se puede enseñar el aspecto gramatical cuando éste sirve de herramienta para poder dar información sobre el tema, como se dijo anteriormente, ya sea por medio de un discurso oral o interactuando en una conversación o por medio de la escritura de oraciones. Aquí voy a compartir la definición de competencia, según lo que establece la política curricular Educar para una nueva ciudadanía. Las competencias son los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para enfrentar exitosamente los retos que plantea la cotidianeidad, y que nos invitan a reformular los proyectos de vida. Aquí la ventaja que tenemos en inglés es que el programa de estudio vigente está diseñado por competencias, y está basado en la política curricular Educar para una nueva ciudadanía. En este sentido, la introducción de este concepto va más orientado a las asignaturas que no trabajan por competencias. Es decir, es una forma de poder relacionar competencias con programas de estudio que no están enfocados en el desarrollo de competencias. Es por esta razón, que en el caso de inglés, la implementación de las competencias generales va a ser más fácil relacionarlas con las unidades del programa de estudio. Para poder trabajar por competencias en los diferentes programas de estudio, se definieron 3 competencias generales. Las competencias generales son las siguientes. Competencias para la ciudadanía responsable y solidaria. Competencias para la vida. Y competencias para el empleo digno. Empezaremos a hablar sobre la competencia para la ciudadanía responsable y solidaria. Como punto número 1, las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria se refiere a la habilidad de construir una comunidad local, nacional y global comprometida con el cumplimiento de los derechos humanos y de los valores éticos universales. Como punto número 2, dentro de estas competencias encontramos la competencia cultural, interacción y autoexpresión, que promueve la disposición a participar y aprender a trabajar en colaboración para favorecer el bienestar propio y el de los demás, con conciencia social y toma de decisiones responsables. Y como punto número 3, esta competencia abarca temas como el desarrollo socioemocional, que incluye el autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social, el manejo de emociones y la toma de decisiones fundamentadas, y la participación cultural, que implica influir en uno mismo y en los demás como parte de la construcción de la identidad cultural en el marco de una comunidad justa, pacífica e inclusiva. Con esta información, se puede ir tomando en cuenta ciertos aspectos o características de esta competencia, que se pueden ir relacionando con las actividades de mediación, que la persona docente puede planear e implementar dicha competencia por medio de la actividad. Por ejemplo, dentro de esta competencia, está relacionada con el aprender a trabajar en colaboración, con la toma de decisiones, con el autoconocimiento, con la autogestión. Estos aspectos nos pueden servir de guía para planear actividades en grupo, por ejemplo, donde las personas estudiantes trabajen de forma colaborativa y que por medio de la actividad las personas estudiantes deban tomar decisiones. Ahora vamos a hablar sobre las competencias para la vida. Como punto número 1, estas competencias nos ayudan a desarrollarnos integralmente y tener éxito en nuestros proyectos personales y colectivos. Como punto número 2. Dentro de estas competencias, una de ellas es el autocuidado y manejo de la vida cotidiana, que se relaciona con aprender a regular nuestro comportamiento y generar ideas originales para solucionar problemas de manera efectiva. Esta competencia específica abarca temas como la gestión de la vida cotidiana y ser un miembro responsable de la sociedad. Y como punto número 3. Otra competencia específica de las competencias para la vida es pensar y aprender a aprender, que se refiere a la capacidad de regular nuestro propio aprendizaje y expresar nuestras ideas de manera clara y relevante en diferentes situaciones. Esta competencia específica incluye la temática del aprendizaje reflexivo, que implica involucrarnos en problemas y temas del mundo real para buscar, producir, evaluar, editar y divulgar datos e ideas.
En estas competencias se pueden identificar los aspectos que podríamos tomar como guía para planear las actividades de mediación que involucren las mismas, como por ejemplo, regular nuestro conocimiento, generar ideas originales, solucionar problemas de manera efectiva, así como también regular nuestro propio aprendizaje y expresar nuestras ideas. Ahora vamos a hablar sobre las competencias para el empleo digno. Como punto número 1, se refiere a las competencias necesarias para conseguir un empleo digno y exitoso. Como punto número 2, implica saber cómo gestionar entornos multilingües y pluriculturales, fijar metas para superar obstáculos y tener resiliencia. Como punto número 3, se enfoca en la competencia específica de habilidades para la vida laboral y espíritu emprendedor, que aborda problemas sociales, culturales y ambientales. Dentro de esta competencia específica se encuentra la preparación para la vida laboral, que fomenta la resiliencia y la autoeficacia, y la vida laboral en la práctica, que promueve experiencias emprendedoras para mejorar la calidad de vida. En estas competencias también se pueden identificar los aspectos que podríamos tomar como guía para planear las actividades de mediación que involucren las mismas, como por ejemplo, fijar metas, que está relacionado con enfocarse en objetivos para llevar a cabo una tarea o una actividad, superar obstáculos, que está relacionado con la solución de problemas. Con respecto a la distribución de las competencias, se estarían trabajando tal como se muestra en el cuadro. La primera competencia para los meses de febrero, marzo y abril. La segunda competencia para los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y la tercera competencia para septiembre, octubre y noviembre. Aquí vamos a hablar de cómo se aplican las competencias generales en la asignatura de inglés. Básicamente la implementación de cada una de las competencias es por medio del mini proyecto. Como se dijo anteriormente, el mini proyecto es una actividad que se lleva a cabo al final de cada unidad, en las semanas 5 y 6, que integran las competencias lingüísticas por medio de los temas estudiados en la unidad. Por medio de la información incluida en la Guía de Competencias, Conceptos Generales y Trabajo Metodológico para el curso lectivo 2023, que es el documento que se utilizó para presentar la información de cada una de las competencias en esta presentación, se toma en cuenta los aspectos o características que presentan cada una de las competencias, para que sirvan como base para planear actividades del mini proyecto que reflejen dichas características y temáticas, y por ende, se aborden las competencias generales. En este sentido, es importante que la persona docente tenga bien claro el concepto de cada una de las competencias generales para poder planear actividades que reflejen dichas competencias por medio de dichas actividades. Aquí podemos observar una unidad del programa de estudio. En la parte que indica la llave verde, al final de la columna Suggested Mediation Strategies, se describen sugerencias generales para planear mini proyectos que estén relacionados con los temas de la unidad. Con esta información, la persona docente puede obtener ideas para planear el mini proyecto de la unidad. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo planear un mini proyecto tomando en cuenta la información de una determinada competencia general. Como se puede observar, la competencia general es la competencia para una ciudadanía responsable y solidaria. Lo que aparece resaltado en amarillo son los datos que presenta la información de la competencia general que nos puede servir de base para poder relacionar dicha competencia con las actividades de mediación que están relacionadas con el mini proyecto. Si leemos la competencia específica, podemos observar, por los datos resaltado en amarillo, que está relacionada con el trabajo colaborativo y la toma de decisiones. En el tema de la competencia, hay una parte que está relacionada con la toma de decisiones. Recordemos que esta información viene incluida en el documento Guía de Competencias, Conceptos Generales y Trabajo Metodológico para el curso lectivo 2023. Entonces, con estos datos, podemos pensar que se deben planear actividades que involucren trabajar en grupo, y que dentro de ese trabajo en grupo, los estudiantes deban tomar decisiones, por ejemplo. Aquí se puede observar la descripción de las actividades de mediación que están relacionadas con el mini proyecto. Si observamos la parte resaltada, la actividad indica que se va a hacer en grupos, por lo que estaría implícito el trabajo colaborativo, que es una de las características de la competencia general.
Además, la actividad indica que los estudiantes eligen una acción que realizarán durante la semana, lo que implica la toma de decisiones, que es otra de las características de dicha competencia. Este mini proyecto está enfocado en que las personas estudiantes van a crear ya sea un collage, un video, una canción, un poema o una historia que está relacionado con el tema. En este caso, a la hora de planear el mini proyecto, la persona docente puede indicar varias opciones para presentar el mini proyecto, que posteriormente, en el momento de empezar con el desarrollo del mini proyecto, las personas estudiantes en conjunto con la persona docente, decidirían cuál opción van a crear y van a presentar. Aquí podemos observar la descripción del mini proyecto en cada una de sus fases. Se puede apreciar en lo resaltado, la forma como se relaciona la descripción de las actividades con la información de la competencia general, ya que se indica que las personas estudiantes deciden sobre la forma en que quieren comunicar el mini proyecto a la clase. En este caso, se evidencia que dentro de la actividad se toman aspectos o características de la competencia general, como son el trabajo colaborativo y la toma de decisiones. En este ejemplo, dentro del mini proyecto, la persona docente incluye un instrumento de autoevaluación para los estudiantes. Si bien es cierto que este instrumento está relacionado para valorar el desempeño de la persona estudiante en el mini proyecto, en cada fase del desarrollo del mismo existen indicadores que están relacionados con la información de la competencia general. Aquí podemos ver que en la fase de planificación del mini proyecto hay un indicador que está relacionado con la competencia, como es el caso del indicador que está resaltado, que dice, respeto mi turno antes de hablar. En la fase de la creación del mini proyecto tenemos este indicador que está relacionado, tanto con el proceso del mini proyecto, como con la competencia general. Este indicador dice, colaboro con mis ideas y trabajo para desarrollar el proyecto. Aquí podemos observar, que en la fase de práctica, también se visualiza otro indicador que está relacionado. En este ejemplo dice, acepto comentarios para mejorar mi trabajo. Aquí se puede observar un ejemplo de una lista de cotejo, para que la persona docente pueda valorar tanto el desempeño de la persona estudiante en el mini proyecto, como el desempeño de la persona estudiante con respecto a la competencia general que se está trabajando. Dentro del instrumento, se detallan criterios que están relacionados con el concepto de la competencia para la ciudadanía responsable y solidario, tal y como se puede apreciar en los criterios resaltados. El primer criterio resaltado está relacionado con el respeto a las opiniones de mis compañeros de clase. Y el segundo está relacionado con el trabajo colaborativo. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de los aprendizajes. Como punto número 1, en el primer grado solo se miden la comprensión y la producción oral, ya que las personas estudiantes están en el proceso de lectoescritura. En este sentido, solo se estarían midiendo las competencias lingüísticas del listening, spoken interaction y spoken production. Esto no quiere decir que no se puedan abordar durante las lecciones las otras competencias. Pero para efectos de la aplicación de la prueba sumativa, solo se aplicarían pruebas orales. Como punto número 2, en lo referente a las pruebas sumativas para el resto de niveles, debemos recordar que se pueden aplicar tres tipos de pruebas: la prueba escrita, donde se miden las competencias lingüísticas de reading y writing, la prueba de comprensión oral, donde se mide el listening, y la prueba de producción oral, donde se miden las competencias spoken interaction y spoken production. Como punto número 3, para elaborar las pruebas anteriormente indicadas, estaríamos basándonos en los lineamientos establecidos en los siguientes documentos. Para la prueba escrita, en el documento Lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita, 2023, y para las pruebas de comprensión oral y producción oral en el documento La prueba oral para medir la comprensión y producción oral en lenguas 2018. Y como punto número 4, para los demás rubros de la calificación, se tomarían como base el documento Lineamientos de Evaluación de los Aprendizajes, 2023. Ahora vamos a compartir información sobre la prueba comprensiva. Como punto número 1, en primer grado la lista de aprendizajes previos son contenidos, es decir, no son assessment strategies, sino que son temas, ya que no existen aprendizajes previos en primer grado.
Aquí lo que se pretende es recolectar información sobre algunos temas para determinar si las personas estudiantes tienen algún conocimiento en inglés. En primer nivel se aplicará un instrumento de evaluación sumativa, y dentro de este instrumento se medirán las competencias lingüísticas de comprensión y producción oral. Como punto número 2, para los demás niveles las competencias lingüísticas que se medirán en la prueba comprensiva son la comprensión y producción escrita, es decir, reading y writing. Como punto número 3, la prueba comprensiva se elabora con base a los lineamientos establecidos en el documento Lineamientos Técnicos para la elaboración de la prueba escrita, 2023. Y como último punto, la persona docente de inglés puede encontrar ejemplos de ítems en la caja de herramientas. Aquí podemos observar un ejemplo del registro de resultados de la prueba comprensiva en inglés. En este ejemplo, lo importante a resaltar es que se recomienda que la descripción de los desempeños en relación con los aprendizajes previos sea una descripción breve, tal como se muestra en la tercera columna. Aquí podemos observar un ejemplo del registro de las acciones de recuperación, tomando como base los resultados de la prueba comprensiva. En este sentido, según la descripción breve que la persona docente indique en cada estudiante en la tercera columna, anota en la cuarta columna las acciones para mejorar el desempeño obtenido, tal como se muestra en este ejemplo. Este es el enlace para poder tener acceso al sitio web de la Dirección de Desarrollo Curricular, donde se indican los documentos oficiales que contienen la información detallada sobre los aspectos abordados en esta presentación. De mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.